Ellos no surgieron de las olas, surgieron de las grietas del mundo. Antes del primer cañón disparado, antes de que la bandera negra fuera izada, antes de que el miedo se propagara por los puertos de Europa, existió un silencio estratégico, un vacío de poder, un intervalo entre lo que los imperios deseaban controlar y lo que realmente podían controlar. Fue en ese espacio invisible donde la piratería dejó de ser un crimen ocasional y se transformó en un sistema, porque los piratas no sobreviven solo del mar, sobreviven de tierra firme, de puertos, de refugios, de lugares a los que la ley no llega a tiempo. Este es el verdadero secreto de la piratería. No fueron hombres extraordinarios los que crearon los bastiones piratas, fueron los bastiones los que crearon a los piratas. Sin esos lugares, no habría tripulaciones organizadas, no existiría un comercio constante de mercancías robadas, no habría reclutamiento permanente ni continuidad operativa. Lo que hoy llamamos la edad de oro de la piratería fue, en realidad, la edad de oro de estos refugios. Este texto no es una sucesión de aventuras, no es un mito romantizado, es la anatomía completa de los principales bastiones piratas de la historia y la explicación de por qué surgieron, prosperaron y de forma inevitable desaparecieron. Porque cuando se entienden los lugares, se entiende el fenómeno entero. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el mundo atravesó una transformación irreversible. Los océanos dejaron de ser barreras naturales y se convirtieron en corredores económicos. Imperios marítimos nacieron casi de la noche a la mañana. España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos pasaron a depender de rutas transoceánicas para mantener vivas sus economías. Plata de América, azúcar del Caribe, oro africano, especias asiáticas, todo debía cruzar miles de kilómetros de agua abierta. El problema era simple e insoluble. No había forma de protegerlo todo. Los barcos mercantes navegaban durante meses con escoltas mínimas. Los puertos coloniales eran frágiles. Los gobernadores estaban aislados. Las órdenes tardaban semanas en llegar. La guerra entre imperios era constante, pero indirecta. Atacar directamente a un rival significaba un conflicto abierto. Permitir que criminales lo hicieran de manera no oficial era más barato, más eficiente y políticamente conveniente. Así surgieron los corsarios. Y así los corsarios se convirtieron en piratas. Pero incluso los piratas más audaces necesitaban regresar a algún lugar. Necesitaban vender el botín, reparar los barcos, reclutar hombres, gastar dinero, planificar ataques. Sin un puerto seguro, la piratería moría rápidamente. El primer gran modelo funcional de este sistema surgió en el Caribe, en una isla pequeña y aparentemente insignificante llamada Tortuga. A comienzos del siglo XVII, Tortuga no era un centro económico, era una isla rocosa, con suelo pobre y pocos recursos. Los españoles no veían valor en ella. Precisamente por eso se volvió valiosa. Situada al norte de la Española, Tortuga se encontraba cerca de las rutas más importantes del Imperio Español. Barcos cargados de plata y mercancías pasaban relativamente cerca de su costa, y donde pasaban riquezas mal protegidas, surgían oportunidades. Cazadores franceses e ingleses se establecieron allí primero. Cazaban ganado salvaje en la Española, ahumaban la carne y la vendían a los barcos. Eran conocidos como bucaneros. Con el tiempo, comprendieron que atacar barcos rendía mucho más que cazar en tierra. Tortuga se transformó rápidamente, no de forma caótica, sino funcional. Los barcos capturados eran llevados al puerto, las mercancías robadas se vendían abiertamente. Los gobernadores locales, oficialmente representantes de Francia, aceptaban sobornos y participaban del sistema. La piratería no era reprimida, era integrada en las tabernas, surgían en cada esquina. Astilleros improvisados reparaban barcos dañados. Las armas se compraban y vendían sin dificultad. La prostitución, el juego y la violencia formaban parte de la vida cotidiana, pero no existía un esfuerzo real por eliminarlos. Tortuga era demasiado útil, debilitaba al Imperio Español sin exigir una guerra directa. Mientras cumpliera ese papel, sería tolerada, pero la tolerancia imperial siempre es temporal. Cuando Francia decidió consolidar el control colonial y España presionó diplomáticamente, Tortuga perdió su valor estratégico. El refugio fue lentamente domesticado, la piratería se desplazó.
El modelo, sin embargo, ya estaba establecido. Ese modelo alcanzaría su forma más extrema y lucrativa pocos años después, en Port Royal, Jamaica. Si Tortuga era un puerto criminal tolerado, Port Royal fue un puerto criminal planificado. Tras arrebatar Jamaica a los españoles, Inglaterra necesitaba proteger la colonia y debilitar a su rival sin invertir recursos excesivos. La solución fue institucionalizar la piratería. Se distribuyeron cartas de corso. Los capitanes recibieron autorización legal para atacar barcos españoles. Todo lo robado podía venderse en Port Royal. La ciudad creció a una velocidad absurda. En pocas décadas, se convirtió en una de las ciudades más ricas del Nuevo Mundo en proporción a su población. El oro y la plata circulaban libremente. Un saque exitoso podía gastarse por completo en una sola noche. Tabernas, burdeles y casas de juego dominaban el paisaje urbano. Había una taberna por cada 10 habitantes. La violencia era constante, la corrupción era total, y el sistema funcionaba a la perfección. Los piratas traían riqueza, los comerciantes lavaban el botín, las autoridades cobraban impuestos, la corona se beneficiaba. Port Royal no era un error, era un engranaje, por eso su caída fue tan simbólica. En 1692, un terremoto devastador golpeó Jamaica. En cuestión de minutos, 2/3 de Port Royal se hundieron en el mar. Calles enteras desaparecieron. Personas fueron tragadas por el agua y el lodo. Los barcos fueron arrojados contra los edificios. La ciudad más rica del Caribe dejó de existir en un solo día. Para muchos contemporáneos, fue un castigo divino. Para la historia, fue un recordatorio brutal de que incluso los bastiones más poderosos son frágiles. Pero la piratería no terminó allí. Simplemente cambió de forma. A comienzos del siglo XVIII, Europa salió de grandes guerras. Miles de marineros experimentados quedaron desempleados. Los barcos de guerra fueron desactivados. El comercio global seguía creciendo. El control estatal seguía siendo insuficiente. Fue en ese vacío donde surgió Nassau. Situada en la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas, Nassau poseía un puerto poco profundo protegido por arrecifes. Los grandes barcos de guerra no podían acercarse. La ciudad había sido abandonada por las autoridades coloniales tras ataques sucesivos. Los piratas ocuparon el espacio y crearon algo sin precedentes. Una república funcional fuera del control imperial. No había rey. No había gobernador impuesto. Las tripulaciones elegían a sus líderes. Los capitanes tenían un poder limitado por contratos firmados. El botín se dividía según reglas claras. Los heridos recibían compensaciones. Las decisiones importantes se votaban. Nassau no era solo un refugio físico, era un experimento político radical. Durante algunos años, funcionó. Los barcos capturados eran llevados al puerto, las mercancías se vendían, los piratas encontraban seguridad colectiva en la ciudad. Prosperó, pero la independencia nunca es tolerable a largo plazo. Cuando la piratería pasó de ser una herramienta estratégica a una amenaza directa para el comercio global, la reacción fue inevitable. Inglaterra envió un gobernador con plenos poderes militares, ofreció amnistía a quienes se rindieran, persiguió a quienes resistieron. La república se fragmentó. Algunos aceptaron el perdón, otros huyeron. Muchos murieron. En Nassau fue retomada. La experiencia terminó en el mito. Nació mientras el Caribe ardía. Otro mundo pirata se desarrollaba lejos de la mirada europea habitual. El Océano Índico. Las rutas entre África, Oriente Medio, India y el sudeste asiático transportaban riquezas inmensas: oro, seda, especias, tejidos y piedras preciosas. Los barcos mercantes recorrían largas distancias con protección mínima. Los piratas vieron la oportunidad. En la costa de Madagascar, islas aisladas se convirtieron en refugios casi invisibles para el poder europeo. Los gobiernos estaban demasiado lejos para reaccionar. Las grandes compañías comerciales aún consolidaban su poder naval. Allí, la piratería adoptó una forma diferente, menos urbana, más comunitaria. Los piratas se establecían durante largos periodos. Se casaban con mujeres locales, mantenían hijos, negociaban con jefes africanos, construían asentamientos semipermanentes.
Estos refugios eran estables precisamente porque no llamaban demasiado la atención. Pero ningún margen permanece invisible para siempre. Cuando las grandes compañías comerciales consolidaron su poder naval y político, estos santuarios se convirtieron en objetivos. Uno a uno, desaparecieron. Sin grandes batallas, sin relatos épicos. Simplemente fueron absorbidos o destruidos. En el siglo XIX, cuando la piratería clásica ya estaba en declive, aún existía un último refugio funcional, la bahía de Barataria, en Luisiana. Los pantanos formaban un laberinto natural. Las autoridades se perdían. Los grandes barcos no podían entrar. Allí floreció un sistema de contrabando altamente eficiente. Menos banderas negras, más logística, más rutas, más depósitos. La piratería había evolucionado. Pero el mundo también. Los estados nacionales modernos ya no toleraban zonas grises. El control territorial se convirtió en una prioridad absoluta. Barataria fue desmantelada, absorbida y regulada. Con ella, desapareció el último gran bastión funcional de la piratería. El patrón es claro. Los bastiones piratas no cayeron por ser violentos. No cayeron por ser inmorales. Cayeron porque dejaron de ser útiles. Mientras debilitaban enemigos y alimentaban economías, fueron tolerados. Cuando comenzaron a amenazar el comercio global, fueron eliminados. La piratería nunca fue el opuesto del orden mundial, fue parte de él. Hoy solo quedan ruinas sumergidas, mapas antiguos y nombres transformados en leyenda. Pero la lógica permanece. Siempre que las rutas se expanden más rápido que la ley, surgen márgenes, y siempre que existen márgenes, alguien aprende a vivir en ellas. En el próximo episodio, no hablaremos de los lugares, hablaremos de los hombres que los gobernaron, los capitanes que comprendieron el sistema mejor que cualquier rey y que, por un breve momento, desafiaron a imperios enteros desde las sombras.